sentado. Sí. Mejor sentado, así como si estuviera en la oficina, ¿verdad? Sí, hermano. 143, entonces hermanos, vamos a cantar 143, bellas palabras de vida. Amén. Gracias te damos nuestro Dios por lo bueno que es. Gracias, Señor, por esta tarde que nos permite, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los hermanos que están aquí en este lugar. Gracias, Señor, porque nos permites poder reunirnos, Señor, para estudiar, Señor, de tu palabra y también para orar y glorificar tu nombre. Rogamos, Señor, que bendigas grandemente este tiempo, Señor, que uses tu palabra con poder, que podamos seguir aprendiendo, Señor, y de igual manera que esto sea de bendición a nuestras vidas y que nos ayude, Señor, a crecer espiritualmente. Rogamos, Señor, una bendición especial para cada uno de nosotros. De igual manera, Señor, que todo sea para honra y gloria de tu nombre. En nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos. Amén. Vamos a hacer una lectura bíblica, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia y en el libro de los Hechos.
capítulo 2. Vamos a leer del 1 al 13. Hechos capítulo 2, del 1 al 13, hermanos. Vamos a hacerlo alternadamente. Yo leo el 1, ustedes el 2, y así nos vamos para unirnos todos en el verso 13. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les ofrecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban gozosos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: ¿Cómo pues? Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y todos los habitantes en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, En Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? ¿13 todos? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Vamos a cantar otro himno, hermanos. Amén. Vamos a cantar el 483. 483. ¿Están ahí, hermanos? Amén. Una vez perdido vivía yo, lejos y vagante de error, mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un hombre
¿verdad? De esta tarde, jueves, y de verdad que estamos llevando a cabo aquí con ustedes, hermanos. Antes de cualquier otra cosa, hermanos, por ahí tienen una tarea, ¿verdad? Que les diría. Espero, hermanos, que no se les haya olvidado, ¿verdad? Porque esto va a quedar grabado, ¿no? Eso lo va a quitar, hermano. Póngale pausa, hermano. Ya el hermano que se encargue de todo, ¿verdad? Ya está, no se rompió el teléfono, hermano. Efesios 1:5. El amor, habiéndonos predestinado, dice, para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo, ¿verdad? Ahí claramente nos dice, según el puro afecto de su voluntad, ¿verdad? Entonces, hemos sido adoptados en misericordia, ¿verdad? Por medio de Jesucristo. Al ser adoptados, llegamos nosotros a ser parte de la familia de Dios. Esta familia de Dios es la iglesia. Es conocido, ¿verdad? Así en la escritura como la iglesia. Por eso se escucha, ¿verdad? O no sé, si, bueno, tenemos aquí una invitada, ¿verdad? Lo podemos preguntar. Usted ha escuchado que nos decimos hermanos, ¿verdad? Y nos mencionan, hola hermano, ¿cómo está, hermano? Y a lo mejor dice, bueno, ¿y por qué se dicen hermanos, verdad? Bueno, porque somos miembros de una misma familia. Y esa familia es la familia de la fe, que es la iglesia, ¿verdad? Como somos hijos ahora de Dios, ¿verdad? Por eso nos mencionamos así, como hermanos, ¿verdad? Entonces, somos parte de esta familia, ¿verdad? Que es conocida en la escritura como la iglesia. La palabra iglesia se deriva del sustantivo griego eclesia. No sé si se pronuncia así, ¿verdad? En griego, pero eso es lo que yo estoy leyendo, ¿verdad? En la palabra eclesia, ¿verdad? ¿Qué significa asamblea o congregación? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que significa la palabra iglesia, ¿verdad? Entonces, así es que la iglesia la forman las personas que han tenido la experiencia del nuevo nacimiento, ¿sí? O sea, está hablando de las personas que han sido salvas, ¿verdad? Por fe en Jesucristo, son los que forman parte de la iglesia. No es, hay una forma, ¿verdad?, en este tiempo de referirse cuando dicen, no, pues la iglesia, y se refieren a la construcción, el templo. No, eso es un templo, es una construcción, es el templo. La iglesia somos nosotros, las personas. Sí, eso es lo que la escritura nos enseña realmente, ¿verdad? Entonces, esta iglesia, como decíamos, está formada por las personas que han tenido la experiencia del nuevo nacimiento. El bautismo de un creyente fue importante en el tiempo de los apóstoles y sigue siendo importante hasta hoy. En las escrituras podemos encontrar, hermanos, que los que recibieron el mensaje de salvación eran bautizados inmediatamente y a su vez también eran añadidos a la iglesia. ¿Dónde encontramos esto? Veamos lo que dice la palabra de Dios en Hechos. Hechos capítulo 2. Y en Hechos capítulo 2, hermanos, podemos encontrar esto. No, este es signario. Deje irme a ver. Hechos 2, 40 y 41. Voy a leer, dice, ya están ahí, Hechos 2, 40 y 41. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y el verso 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y fíjese lo que dice ahí, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A dónde se añadieron? A la iglesia, al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces pasaron a ser ahora de la familia de Dios. Fíjese el verso 47 ahí mismo, en el 47. Alabando a Dios
y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor dice, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, ¿verdad? Y se da uno cuenta, ¿verdad? Inmediatamente que una persona, ¿verdad? Se añade a la iglesia cuando es salvo, ¿verdad? Cuando acepta a Jesucristo como su Salvador, ahora pertenece a la familia de la fe, que es la iglesia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos dice, porque de acuerdo al significado decimos que significa asamblea o congregación, ¿verdad? Entonces ahí claramente nos dice la Escritura, ¿verdad? Que eso es lo que está establecido, ¿verdad? Para ser parte de la iglesia del Señor, ¿verdad? Estos versículos nos enseñan que la fe verdadera en Jesucristo incluye tres cosas importantes. Número uno, la primera cosa importante que incluye, ¿verdad? En estos versículos es una decisión moral de dejar las malas prácticas del mundo. Fíjese cómo nos dice el versículo: sed salvos de esta perversa generación. O sea, nos está invitando, ¿verdad?, a dejar las malas prácticas del mundo. O sea, no a salirnos de este mundo e irnos a vivir a otro mundo, no, sino a dejar las cosas malas del mundo, ¿verdad? Vivir de una manera diferente delante de Dios. Esa es la primera cosa importante que nos enseña. La segunda cosa, una actitud de obediencia. Y fíjese cómo lo dice: todos los que recibieron su palabra fueron bautizados. O sea, una persona que realmente ha aceptado a Cristo como su Salvador, tiene que experimentar, ¿verdad?, esto en su vida. Tiene que, ver, ¿verdad?, estas partes en su vida. La primera, la decisión de abandonar las malas cosas. La segunda, una actitud de obediencia. ¿Sí? Se convierte ahora en una persona obediente aquí a la palabra de Dios, a lo que dice la Escritura, ¿verdad? Ahí claramente nos dice, ¿verdad? Y los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿verdad? Y la última es una integración a la iglesia, como dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Dice, una integración a la iglesia, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, ¿verdad? Entonces esas son las tres cosas que nos enseñan estos versos importantes, ¿verdad? Dice, pertenecer a la iglesia, hermanos, es la bendición más grande y el privilegio más glorioso que podemos tener. Y es por eso que vamos a estudiar, ¿verdad?, las razones por qué debemos pertenecer a la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué debemos pertenecer a la iglesia? Número uno, hermanos, la primera razón del por qué debemos pertenecer a la iglesia. Debemos pertenecer a la iglesia porque solo así podemos cumplir, hermanos, con los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4. Decíamos la primera razón de por qué debemos pertenecer a la iglesia, porque solo así podremos cumplir con los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. ¿Y cuáles son esos propósitos? Bueno, ahí en Efesios capítulo 4, hermanos, podemos encontrar lo que la palabra de Dios nos enseña. Dice el verso 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y el verso 12 aclara para qué. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si se da cuenta, ¿verdad?, como aquí en este pasaje nos menciona, ¿verdad?, que debemos pertenecer a la iglesia porque solo así podremos cumplir con los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. ¿Y cuáles son los propósitos que Dios tiene para nuestra vida? Bueno, aquí en Efesios nos dice claramente que vamos a ser perfeccionados, dice ahí, ¿no? Dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí está mencionado, ¿verdad?, para qué necesitamos pertenecer a la iglesia, ¿verdad? La iglesia es el único lugar donde encontraremos las enseñanzas necesarias para nuestra vida
y útiles para un buen desarrollo en nuestra vida cristiana, que nos capacitarán para la obra del ministerio, como lo decíamos. Este ministerio, hermanos, es la edificación o es el crecimiento de la iglesia. Y que la palabra edificación pues viene de edificar, ¿verdad? Y edificar pues es construir en otros términos, ¿verdad? Para entenderlo un poquito mejor, es como el que trabaja en la construcción, ¿verdad? ¿Qué empieza a hacer? Va empezando a pegar el cimiento, ¿verdad? Pone el cimiento y después pone una cadena ahí de concreto y después de la cadena empieza a pegar los bloques o los tabiques, lo que vaya a poner, ¿verdad? Y va edificando, va poniendo una cosa y otra más, ¿verdad? Ese es el trabajo que nosotros ahora debemos realizar al pertenecer a la iglesia. Debemos estar ahí, ¿verdad? Para ser capacitados para la obra del ministerio, para poder nosotros, ¿verdad? Hacer, en otras palabras, crecer a la iglesia, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los propósitos que Dios tiene, ¿verdad? Al integrarnos a la iglesia. Fíjense lo que nos dice ahí en Efesios 4:15. Debemos pertenecer a la iglesia. La primera, decíamos, la primera razón es, debemos pertenecer a la iglesia, entonces, porque, decíamos, en la iglesia solamente encontraremos así que es el lugar, ¿verdad?, adecuado para encontrar, ¿verdad?, que se cumplan los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Y el segundo, debemos pertenecer a la iglesia porque Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Sí? Ahí Efesios 4:15, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, ¿verdad? Entonces, la segunda razón del por qué debemos pertenecer a la iglesia, hermanos, es porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Si Él es la cabeza de la iglesia es su cuerpo. Y vamos a entender bien por qué razón debemos pertenecer, ¿verdad?, a esto de acuerdo a esta declaración. Ser parte de la iglesia es vital, porque Cristo es la cabeza y porque Jesús dijo en Juan 15:5b. Dice lo que dice ahí en la segunda parte del verso, Juan 15:5. Juan 15:5. Dice lo que nos dice, vamos a leerlo todo, y solamente está una parte, ¿verdad? Pero vamos a leer todo el verso 5. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, dice el Señor Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. No integrarse a la iglesia es estar separado de Cristo. Estar separado de Cristo nos lleva a la muerte espiritual. Por eso es importante, hermanos, pertenecer a la iglesia, ¿verdad? Y estar cerca de Cristo, ¿verdad? Porque es la manera en que podemos tener comunión con Él, ¿verdad? Porque decíamos, Él es la cabeza de la iglesia y Él es el que así que prácticamente la cabeza es quien guía al cuerpo, ¿verdad? La cabeza es quien dirige al cuerpo. Entonces, estando separado de la iglesia es como estar separado de Cristo, ¿verdad? Y es por eso, y es importante congregarnos en la iglesia. Por eso la lección se llama Únase a la familia de Dios, ¿verdad? Que quiere decir que hay que congregarnos. Ahora, una cosa es la muerte espiritual y otra cosa es que la salvación se pierde. No confundamos esas partes, ¿verdad? Porque a veces podemos caer en ese problema de decir, bueno, entonces quiere decir que una persona si no va a la iglesia ya se perdió. No está diciendo que se perdió, sino que llega a la muerte espiritual. Y la muerte espiritual es otra cosa, ¿verdad? Entonces, no es que haya perdido su salvación, sino simplemente, pues va a ser una persona que no va a crecer, no va a madurar espiritualmente, ¿verdad? Una persona que no asiste a la iglesia no va a crecer, no va a madurar espiritualmente, por lo tanto no va a funcionar como un miembro, ¿verdad?,
tal en la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque pues va a estar alejado está alejado de las instrucciones del Señor, porque realmente lo que estudiamos y lo que vemos dentro de la iglesia pues es la palabra de Dios, ¿no? Y Él es el que nos guía, Él es el que nos enseña, ¿verdad? Nos dice a través de su palabra. Y entonces una persona que a lo mejor nunca asiste, y sí, a lo mejor puede estudiar en su casa, ¿verdad? Y todo eso, pero al estudiar en su casa puede reforzar, ¿verdad? Lo que estudia en su casa con lo que escucha en la iglesia. Y eso aún se hace más fuerte de lo que a lo mejor tiene, ¿verdad? Con el simple hecho de estudiarlo en su casa. Entonces es por eso que es importante, hermanos, asistir a la iglesia. Decíamos entonces, la segunda razón, decíamos porque debemos pertenecer a la iglesia porque Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Y ahí claramente el Señor decía, separados de mí, nada podéis hacer, ¿verdad? Número 3, debemos pertenecer a la iglesia porque es una señal de que ahora eres un hijo de Dios. Y es el pasaje que leíamos hace un momento, ¿verdad? En Juan 1:12. Ahí mismo el Evangelio de Juan 1:12, donde leíamos hace un momento. Regresemos. Dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que nosotros al ser salvos, quiere decir, ¿verdad?, que como un resultado, ¿verdad?, de eso, lo que dicen Hechos, se añadieron a la iglesia, ¿verdad? Un resultado de una evidencia de una persona, ¿verdad?, que realmente ha entendido el Evangelio de Salvación. Como lo decíamos, hay evidencias, como decíamos, ¿verdad?, una actitud, ¿verdad?, de una decisión de dejar las cosas malas, ¿verdad? Decíamos, una actitud de obediencia, pero también una integración a la iglesia, ¿verdad? Desear congregarse, desear estar con la iglesia, ¿verdad?, en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Para poder, claro, recibir instrucción del Señor. Ahí es lo que la Escritura nos dice. Por eso dice la palabra de Dios ahí claramente, ¿verdad?, que cuando nosotros escuchamos el Evangelio de Salvación, hablando en el libro de los Hechos, ahí claramente dice que estas personas, ¿verdad?, estos hermanos en aquel tiempo se añadían, ¿verdad?, inmediatamente a la iglesia. Entonces, quiere decir que es una señal también, ¿verdad?, de las pocas señales visibles, ¿verdad?, que hay, es una de las que se pueden ver en una persona, ¿verdad?, que realmente ha entendido el Evangelio, que puede llegar a la iglesia, ¿verdad?, pero sabiendo a qué va, para ser edificado, ¿verdad?, para ser, así que como dice Efesios 4, 11 y 12, para así que ser preparado, ¿verdad?, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces debemos pertenecer a la iglesia, decíamos, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza, ¿verdad? Entonces dice Efesios 2:19, que es lo que dice ahí, Efesios 2:19. Efesios 2. Decíamos, ¿verdad? ¿Alguien lo tiene y quisiera leerlo, hermanos? Quien sea que lo tenga. Nadie. Bueno, lo voy a leer entonces. Efesios 2:19 dice de la siguiente manera, hermanos: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que dice, ciudadanos de los santos y miembros, de la familia de Dios, ¿verdad? Hablando de una persona que se ha convertido. Ahora ya no es un extranjero, ya no es una persona extraña, ¿verdad?, en ese lugar, sino ahora es un miembro de la familia de la fe, ¿verdad? Una persona que ha aceptado a Cristo como su Salvador, que se ha arrepentido de sus pecados y que ha pedido perdón, ¿verdad?, por ellos, que ha reconocido a Jesús como
su único y suficiente Salvador, esa es la persona que ahora ya no es extranjera, ¿verdad? Que ya no es extraña, sino que ahora es miembro de la familia de la fe, ¿verdad? Miembro de la familia de Dios, ¿verdad? Entonces, así que ya no somos extranjeros, dice. En nuestra sociedad se tiene el concepto incorrecto de que todos somos hijos de Dios. Sí he escuchado esa parte, ¿verdad? La mayoría de la gente dice eso. Todos somos hijos de Dios. Realmente, de acuerdo a lo que la Escritura nos dice, no es así. Es un modo incorrecto de mencionarlo. ¿Por qué razón? Bueno, porque hay dos cosas diferentes en esta área. La primera es, todos somos creación de Dios. Eso sí, todos fuimos creados por el mismo Dios, sí, pero no todos somos hijos de Dios. El Señor Jesucristo hizo esa diferencia entre este asunto. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en Juan 8:44. Juan 8:44. Fíjese cómo el Señor Jesucristo hizo claramente esta diferencia, ¿verdad? Para entender bien esta parte. Porque le digo, se tiene el concepto, ¿verdad?, incorrecto de que todos somos hijos de Dios, cuando la Escritura nos dice claramente que no es así. Juan 8:44. ¿Ya están ahí? Vamos a esperar que todos lo tengan, ¿verdad?, para que lo leamos y usted lo ve ahí con su vista, para que no piense que estemos hablando algo que no dice la Escritura, que dice ahí el 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre, ¿qué dice? Queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, ¿y qué dice? Y padre de mentira. ¿A quién le estaba diciendo el Señor Jesús esto? A los escribas y fariseos. ¿Sí? A él les estaba diciendo a unas personas que decían, nosotros tenemos un padre, dice, y nuestro padre es Abraham. Ellos decían, ¿verdad? Y nosotros pertenecemos a esta familia, como queriendo decir, somos hijos de Dios, ¿verdad? O sea, somos, Abraham pues fue elegido, ¿verdad? Por Dios, y ellos daban por hecho de que eran hijos de Dios. Pero realmente, ¿qué les dice el Señor Jesús? A ver, no se engañen. ¿Qué dice? Ustedes son hijos del diablo, les está diciendo. Ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué razón les dice eso? Porque ustedes, dice, quieren hacer los deseos de su padre. Él ha sido homicida. ¿Sabe por qué les estaba diciendo? Él ha sido homicida. Porque ellos querían asesinarlo. En más de una ocasión ya querían asesinar al Señor Jesús. Por eso Él les estaba diciendo eso en ese momento. Ustedes quieren hacer los deseos de su padre. Y aparte que también es mentiroso y padre de mentira. Algo que ustedes también están haciendo. ¿Sí? Entonces les empezó a decir, ¿verdad? Y eso es lo que realmente sucede en el ser humano. Todos aquellos que viven en esa condición, como lo mencionábamos, de pecado, de ser pecador sin haber así que sido justificados por medio de Jesucristo, una persona que no se ha arrepentido, que no ha pedido perdón por su pecado, que no ha arreglado su situación con Cristo, ¿verdad? Y con Dios, es una persona que está bajo la tutela de Satanás. En otras palabras, es hijo del diablo. Así de sencillo, ¿verdad? Sí, sin más nada. Entonces, por eso es importante, hermanos, ¿verdad? No solamente, ¿verdad?, en nuestra familia, sino es importante compartir el Evangelio de Jesucristo. Para que esas personas, ¿verdad?, que no conocen a Jesucristo como su Salvador, pues también dejen esa familia del diablo, ¿verdad?, y se unan a la familia de Jesucristo, ¿verdad?, la familia de Dios. Por eso es importante, hermanos, eso, ¿verdad? Entonces aquí claramente el Señor Jesús hace esta distinción, ¿verdad? Se deja esa paternidad. Todos los seres humanos en su condición natural son hijos del diablo, hablando de que cuando todos estamos bajo pecado son hijos del diablo, pero se deja esa paternidad cuando somos adoptados por Dios por medio de Jesucristo.
Ahí es cuando la persona entonces deja esa familia de Satanás y se pasa a la familia de Dios. ¿Por qué? Porque somos adoptados por medio de Jesucristo. Por eso dice el pasaje que leíamos hace un momento, ¿verdad? Que somos adoptados por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, ¿verdad? O sea, hemos sido adoptados ahora y ya dejamos esa paternidad, ¿verdad?, de Satanás para ser ahora hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cosas que debemos entender. Número 4, debemos pertenecer a la iglesia, porque solo en la iglesia recibiremos el apoyo y aliento en tu caminar con Cristo. Gálatas 1 y 2, fíjense lo que dice la escritura. Gálatas 6, no dije el capítulo, ¿verdad? Gálatas 6, 1 y 2. Debemos pertenecer entonces a la iglesia, porque ahí recibiremos el apoyo y el aliento en nuestro caminar con Cristo. Y podemos ver lo que nos dice la palabra de Dios ahí en Gálatas, capítulo 6. ¿Están ahí, hermanos? ¿Todos lo tienen? Gálatas, capítulo 6. Dice la palabra de Dios ahí en verso 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, fíjense qué es lo que dice. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu, ¿qué dice? De mansedumbre. Pero fíjense lo que dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también, ¿qué dice? Seas tentado. Y luego el verso 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir, ¿qué dice? Así la ley de Cristo. Ahí vamos a encontrar, hermanos, en la iglesia apoyo y aliento, ¿verdad?, en nuestro caminar con Cristo, ¿verdad? Y es por eso que en el culto, ¿verdad?, de los domingos en la mañana, pues ustedes saben, damos un tiempo, ¿verdad?, por si alguno tiene alguna petición, ¿verdad?, de que quisieran orar por ello, de que todos podamos tomar en cuenta esa necesidad. Y así como dice aquí, sobrellevar las cargas de los unos de los otros, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que entre nosotros nos apoyemos, ¿verdad?, para poder seguir caminando, ¿verdad?, en esa vida cristiana, poder seguir, ¿verdad?, en el camino con Cristo, hermanos. Entonces, debemos pertenecer a la iglesia, lo decíamos, porque ahí recibiremos apoyo y aliento en nuestro caminar con Cristo. Esta ayuda puede venir a través de la predicación, hermanos, de un canto también, que de los que hemos cantado, ¿verdad?, en la iglesia, o de un testimonio de algún hermano que cuenta una reciente obra de Dios en su vida. Sea como sea, si te congregas con tus hermanos con el fin de adorar a Dios, de alguna manera te bendecirá el Señor. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Verso 24 y 25. Hebreos 10, 24 y 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El verso 25 dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Sí se da cuenta de lo que dice ahí la palabra del Señor? Que debemos considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y claramente lo dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que es importante, ¿verdad?, pertenecer a la iglesia, porque lo decíamos, ahí encontraremos, ¿verdad?, apoyo y aliento para nuestro caminar con Cristo, ¿verdad? Pero también, hermanos, lo debemos hacer, ¿verdad? Y dice: tanto más cuando veis que aquel día se acerca.
Se está refiriendo a aquel día que la Escritura nos menciona, el día del Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. O sea, cuando ya está el tiempo terminado, dice, cuando más ves que ese día se acerca, o sea, debemos con más ganas, con más ánimo, o sea, congregarnos con más frecuencia, ¿verdad? O sea, hacerlo más constante de lo que lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque ese día ya está más cerca, ¿verdad? Se ve más cerca cada vez. Entonces, ahí claramente nos dice, número 5, debes pertenecer a la iglesia, porque en la iglesia tendrás la protección de líderes consagrados y la bendición de Jehová. Ahí en Hebreos 13:17 lo dice. Hebreos 13:17. Hebreos 13:17 que dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, ¿verdad? Protección, dice, de líderes consagrados, ¿verdad? Hablando en este caso del pastor, ¿verdad? Que es el líder principal de la iglesia, ¿verdad? Bueno, después del Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque el primero es el Señor Jesucristo y luego está el pastor, ¿verdad? Y el pastor es encargado de pastorear, de liderear la iglesia, ¿verdad? Pero debe ser, como dice la Escritura, ¿verdad? Claramente, ¿verdad? Un líder consagrado, y como lo dice aquí, obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, dice, porque ellos velan por vuestras almas, ¿verdad? El pastor es el que se encarga de velar por las almas pues ahora sí que de la iglesia. Ahora, un pastor que realmente está haciendo la obra de Dios. Porque hay pastores, como dice la Escritura, asalariados, de los que nada más están esperando la paga cada fin de semana, ¿verdad? Y no hacen otra cosa. No hacen nada. No se preocupan por predicarle en la iglesia, no se preocupan, ¿verdad?, por pastorear, por ver qué necesidades tiene la iglesia, o aún por salir a predicar el evangelio. Ya no se preocupan por eso, simple y sencillamente ya nada más están llegando, esperando el día de culto para presentarse, predicar, y de ahí no hacen nada. Esos son los que la Biblia llama asalariados. Bueno, en otra parte de la Escritura los llama como perros soñolientos, dice, ¿verdad? Que nada más están dormidos. Ahí dice, aman el dormir y no están para avisar del problema que viene, ¿verdad?, sobre la iglesia. Eso es lo que el trabajo del pastor es estar atento, ¿verdad? Estar cuidando al rebaño, protegiéndolo, ¿verdad? Alimentándolo, ¿verdad? Y ahora sí que animándolo a salir adelante. Entonces es el trabajo, y entonces por eso debemos pertenecer a la iglesia, porque en la iglesia tendremos la protección de líderes consagrados y la bendición de Jehová, como lo dice aquí. Protección, hermanos, contra los lobos vestidos de ovejas y sus falsas doctrinas, que en estos tiempos se ven por todos lados, ¿verdad? Entonces, al pertenecer a la iglesia, nosotros vamos a escuchar enseñanzas que nos van a ayudar a poder entender el tiempo que estamos viviendo, y para saber y reconocer realmente quién verdaderamente es una oveja y quién es un lobo vestido de oveja. ¿Sí? Porque debemos tener cuidado con eso. Acuérdense que la Escritura aquí nos está diciendo, ¿verdad? Protección contra eso, ¿verdad? Contra los lobos vestidos de ovejas, que prácticamente lo único que están buscando es llegar o arrebatar, ¿verdad?, las ovejas y hacerlas nomás sacar provecho de ellas, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que hace un lobo? Hablando del animal, con una oveja, pues nomás le saca provecho, ¿no? Se la come, le saca provecho. Sí, ¿verdad? Nomás le sacó provecho. ¿Qué va a hacer? Pues me la voy a comer. Me sirve lo que es la carne, lo que no me sirve lo tiro y lo despedazo. Ahí es. Eso es lo que hace un lobo. Y lo contrario a lo que hace realmente un pastor es cuidar a la oveja, proteger a la oveja, alimentar a la oveja, que la oveja se pueda reproducir, ¿verdad? Y eso es muy diferente.
Eso es lo que nos dice la Escritura, ¿verdad? Y los lobos vestidos de ovejas con sus falsas doctrinas que en los últimos tiempos, hermanos, se ven por todas partes. Y es una realidad. Hay un montón de organizaciones y movimientos que se dicen cristianos, pero que de cristianos no tienen nada. Y es una realidad. Es triste, ¿verdad? Pero es una realidad. Hay muchos que profesan ser cristianos, que profesan, ahora sí que alabar a Cristo y eso, pero no es una realidad. ¿Sí? Es totalmente diferente, ¿verdad? Lo que comentábamos al principio, ¿verdad? Ahí, hermano, lo que la Escritura lo llama como la apostasía. Esos hombres que solamente son falsos maestros, ¿verdad? Falsos, como dice la Escritura, falsos profetas, ¿verdad? Que no están enseñando la verdad, sino todo lo contrario. Y al estar en la iglesia, hermanos, pues vamos a poder entender y vamos a aprender muchas doctrinas, enseñanzas que nos van a ayudar a identificar todo este tipo de cosas. Cuando uno ya aprenda y todo eso y llegue alguien, o sea, a su casa o alguien lo invite y usted escuche, va a decir, a ver, va a analizar la Escritura con lo que le están enseñando y le está diciendo, y usted inmediatamente se va a dar cuenta, va a decir, esto no es así. ¿Por qué razón? Porque usted ya aprendió, ¿verdad? La Escritura le enseñó, ya la palabra de Dios nos guía, ¿verdad? Para poder entender eso. Entonces, fíjese lo que dice Salmos 133. Salmos 133. 133, 1 al 3. Voy a leer el 133, 1 al 3. Dice ahí el salmista, ¿verdad? David, el rey David, ¿verdad? Hablando, ¿verdad? De sus salmos, dice la palabra de Dios en el 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Fíjese, dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová, que dice, bendición y vida eterna. ¿Sí se da cuenta cuán importante es pertenecer a la iglesia? Porque dice que ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Y claramente el salmista dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Y cuando habitamos juntos, hermanos, pues cuando nos congregamos, ¿verdad? Como iglesia, cuando estamos en ese tiempo, ¿verdad? Y no solamente ahí, ¿verdad? Sino también fuera de la iglesia, porque al final de cuentas somos miembros de una misma familia, ¿verdad? La familia de Dios. Entonces, todas las personas, ¿verdad?, que se conviertan a Cristo, es necesario que se congreguen en la iglesia. No hay mejor lugar que ser bendecidos por Dios, que dice que en la comunión del pueblo de Dios. Ahora veamos el ejemplo, hermanos, de la iglesia primitiva. ¿Qué es lo que hicieron ellos en relación con esto? Vamos al libro de los Hechos, capítulo 1. Ahí es donde podemos encontrar el ejemplo claro, ¿verdad?, de la iglesia primitiva, o de los primeros cristianos, ¿verdad? Allá en ese tiempo, ¿verdad? En el libro de los Hechos, capítulo 1. El ejemplo, ¿verdad?, que podemos tener aquí en la escritura de los primeros cristianos, dice la palabra de Dios en el verso 14, Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahora sí que dice la unidad, o esa palabra unidad quiere decir, ¿verdad?, que eran como una sola alma, como una sola persona. Todos estos perseveraban unánimes, hablando de los que estaban reunidos en la iglesia, ¿verdad?, en ese tiempo, ¿verdad? Entonces ahí claramente nos dice, ¿verdad?, que el ejemplo de ellos, ¿verdad?,
¿qué era lo que hacían? Perseveraban unánimes en oración y ruego, dice ahí, ¿verdad? En oración y ruego. Y nos dice la palabra de Dios, entonces es uno de los ejemplos que podemos ver, ¿verdad? Y fíjense lo que dice el 2.1, el mismo de Hechos, 2.1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿qué dice? Unánimes, juntos. Otra vez estaban reunidos, ¿verdad? Estaban juntos los hermanos ahí, en ese momento, ¿verdad? Y en el 2.41, nuevamente, que dice el 2.41, el mismo del capítulo 2.41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, ¿verdad? Otro ejemplo, ¿verdad? De que ahora sí que se reunían como iglesia. Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que debemos pertenecer a la iglesia, y aquí nos da un ejemplo de lo que los primeros cristianos, ¿verdad?, hacían en relación con esto. Ahí en el 2:46 y 47, fíjense lo que dice. Y perseveraban unánimes cada día, ¿en dónde? En el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué dice? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, ¿verdad? Ese es el ejemplo que tenemos de la iglesia primitiva, ¿verdad? Que pasaban, dice que perseveraban ahí unidos, ¿verdad? Unánimes cada día en el templo, ¿verdad? Cada día en el templo. Y también, pues, otra de las cosas que hacían los hermanos eran que comían, repartían dice, y partiendo el pan, ¿qué dice? En las casas, ¿verdad? O sea, convivían, estaban juntos, tenían comunión. Dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo, ¿verdad?, que nos dice. Y en el verso 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos, ¿verdad? Entonces, hermanos, es muy importante pertenecer a la iglesia, porque en esa unidad, hermanos, en esa comunión, Dios, como lo dice aquí, ¿verdad?, envía bendición y vida eterna. Quiere decir que bendice a su iglesia y también manda a los que han de ser salvos a esa iglesia, ¿verdad? O sea, los añade, los junta, ¿verdad? O sea, quiere decir que a través de eso más gente va a congregarse, ¿verdad?, en la iglesia, de los que han de ser salvos. Entonces, en estos pasajes encontramos el principio de que todo aquel que ha recibido a Cristo fue añadido o integrado a la iglesia inmediatamente después de ser salvo. En esto se cumple la declaración del Señor Jesucristo cuando dice en Juan 10, 27 y 28. ¿Qué dice Juan 10, 27 y 28? Vamos a ver qué el Señor Jesús nos dijo ahí, ¿verdad? Ahí se cumple la declaración que el Señor Jesús hace. Juan 10, 27 y 28. Dice la palabra de Dios ahí en Juan 10, 27 y 28. Hablando, ¿verdad? La escritura, ¿verdad?, de lo que el Señor Jesucristo nos enseña ahí. En el verso 27 dice lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué dice? Y me siguen. ¿Sí se da cuenta? Oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y el 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, ¿verdad? Dice, una señal que nos demostrará que hay salvación en tu vida es que desearás integrarte a la iglesia, ¿sí? Dios mismo va a hacer la obra en la persona de poner ese deseo en su corazón. Como lo decíamos, Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿verdad? Entonces Dios es quien pone ese deseo de las personas, ¿verdad?, al asistir a la iglesia, ¿verdad? Dios obra de diferentes formas, como lo decíamos, por invitación de alguien, por decir el ejemplo, ¿verdad?, de los que tenemos ahorita como invitados. Alguien nos invitó, pero ¿quién puso realmente ese deseo de decir sí voy? Dios. Dios es el que pone ese deseo en el corazón, ¿verdad?, de las personas, ¿verdad? Entonces, como lo decíamos aquí,
necesitamos integrarnos entonces a la iglesia. ¿Sí, mi hermano? Necesitas a la iglesia también te necesita a ti. Ahí está tu familia espiritual. Solo en el seno de esta familia podemos encontrar la protección, el estímulo a la alimentación y al amor que tu crecimiento cristiano exige. Además, solo allí podrás encontrar la inspiración y la capacitación que te hacen falta para desarrollarte en el servicio que Dios espera de ti. Entonces, hermanos, eso es lo que realmente podemos encontrar en la iglesia. Y bueno, para terminar con esto, vamos a ver lo que nos dice Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Entonces decíamos, necesitamos pertenecer a la iglesia porque ahí encontraremos apoyo, ¿verdad? Protección, ¿verdad? Y Dios envía bendición y vida eterna, lo decíamos. Y también necesitamos, ¿verdad?, ser fieles en esta práctica, ¿verdad? Entonces debemos asistir con regularidad a los cultos, ¿verdad?, que la iglesia ofrece de adoración, a las reuniones de estudio bíblico que nuestra iglesia provee, y también debemos cultivar el compañerismo con nuestros hermanos en la fe. Y dice, una brasa sacada del fogón no tarda en apagarse, ¿verdad? Y un cristiano que se aleja de la compañía de sus hermanos se debilita en su vida espiritual, quedando a la merced del diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso primera de Pedro 5:8, ¿qué dice? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, ¿verdad? Y si uno anda débil en la fe, pues ¿qué va a suceder? Pues Satanás fácilmente va a venir y va a hacer, ¿verdad?, que un hermano, ¿verdad?, pues caiga, así que lo desbarate, lo deshaga, como lo decíamos, es un ejemplo hace un momento el ejemplo del lobo, ¿verdad?, que hace, nada más saca ventaja y provecho de él, y lo desbarata, lo destruye, ¿verdad? Entonces es importante, hermanos, pertenecer a la iglesia, ¿verdad?, congregarse, ¿verdad? Entonces, hermanos, hay que ser fieles en la práctica de congregarnos, como lo dice la Escritura en Hebreos 10, 24 y 25, que dice, debemos congregarnos, no dejar de congregarnos como algunos tienen, por costumbre, ¿verdad?, sino todo lo contrario, hay que exhortarnos, ¿verdad?, animarnos, estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿verdad?, como lo dice la Escritura. Ok, hermanos, entonces, esa es la lección de esta tarde. Bueno, les voy a mencionar también su tarea.